Buenas noches, amigos de la trinchera. Un martes más estamos reunidos aquí para hablar de un tema de historia, de política, pero hoy mezclamos los dos, tanto política como historia. Y nuestro invitado, uno de nuestros preferidos, es Rafael Archondo, quien nos acompaña desde México. Rafael, un gusto tenerte para hablar de un tema que es apasionante y ya lo habíamos venido anunciando en anteriores charlas, que es sobre la vida de Hernán Siles Suazo y un libro que presentarás en los próximos días aquí en La Paz sobre esta persona tan importante en la historia boliviana como fue el expresidente, dos veces presidente Hernán Siles Suazo. El libro se llama Sobre un barril de pólvora. Rafito, un gusto tenerte. Empecemos por lo primero. Hernán Querido Siles Pavel, Suazo, un saludo, sí. Hernán Siles Suazo es hijo de Hernán Siles Reyes, presidente de la República en la década de los 20, que Sí, le decían correctamente. el conejo, y a él le decían el falso conejo. Él nace de una relación con otra persona, porque tenía un medio hermano que también fue presidente, Adolfo Siles Salinas. Cuéntanos, ¿dónde, cómo nace, cómo es su niñez de Hernán Siles Suazo? ¿Cómo empieza? Mucha gente me decía, has nacido así porque estudió en un colegio raro, como decían en esa época, que era el Instituto Americano. Cuéntanos, cómo se inicia Hernán Siles Suazo? Gracias, Pavel. Bueno, primero agradecerte por la entrevista, esta oportunidad para conversar sobre este libro. Efectivamente, en 1913 nace Hernán Siles Suazo. Es el primer hijo de Hernando Siles Reyes, que fue presidente de Bolivia hasta 1930. Como tú muy bien has dicho, también un medio hermano de Hernán Siles Suazo, Luis Adolfo Siles Salinas, fue presidente de Bolivia cuando muere el general Barrientos en ese accidente en su helicóptero en Arque. Y entonces tenemos una familia, digamos, un poco notable porque el padre presidente y los dos hijos presidentes, ¿no? Hemos tenido tres veces Siles en la historia de Bolivia y en el caso de Hernán Siles Suazo dos veces, ¿no? En el periodo de la Revolución Nacional y en el momento en que se instala la democracia. Entonces, bueno, sí, efectivamente, el linaje Siles, digamos, es importante por esa razón. Y lo que tú acabas de decir también es muy importante. Hernán Siles Suazo fue el primer hijo. eh, la madre de Hernán Siles Suazo, Isabel Suazo Cusicanqui, tuvo efectivamente una relación con el abogado notable en ese momento, Hernando Siles, antes de que Hernando Siles sea presidente. Luego Hernando Siles forma una nueva familia, ¿no? Y ahí nacen sus tres hijos, digamos, de ese segundo, de esa segunda unión, digamos así, que son todos Siles Salinas. Está ahí Luis Adolfo Siles Salinas, pero también está Jorge Siles Salinas, que fue cónsul de Bolivia en Chile y que fue también una figura importante en el plano intelectual, ¿no? Ya hablando incluso del nieto, eh, el hijo de Jorge Siles Salinas fue canciller de Bolivia en el gobierno de Carlos Mesa. Entonces, bueno, eso es un poco el árbol genealógico visto de una forma muy rápida. Digamos, lo que tú acabas de decir, repito, es muy importante porque Siles Suazo no formó parte de la familia Siles Salinas, fue un hijo anterior, y eso de alguna manera marcó también su formación como joven, como adolescente, dentro del Instituto Americano. Hernando Siles no se desentendió de su hijo mayor, de su primer hijo, estuvo siempre pendiente de todo lo que fueran sus estudios, de su manutención, eh, mantuvo una relación cordial y muy cercana con Hernán Siles, pero en 1930 se produjo, digamos, la caída de Hernando Siles. Él intentó ser reelegido después de su primera presidencia, después de haber ganado las elecciones, y en ese momento se produce, digamos, una especie de protesta popular en contra de él y él se ve obligado a refugiarse en la Embajada de Brasil en La Paz. Y entonces eso obliga al expresidente Hernando Siles a salir de Bolivia, ¿no? Luego ya ocupa cargos diplomáticos en Perú y en Chile, y dejando Bolivia, en otras palabras, podría decirse que entrega simbólicamente, ¿no? De forma, digamos, metafórica,
la responsabilidad de la imagen pública de la familia a Hernán Siles Suazo, ¿no? Él, jovencito, todavía no había salido bachiller, ve como su padre abandona el país, ve con cierto dolor y con cierta tristeza como un grupo de personas sale a quemar el piano de Hernando Siles, saca el piano de la casa de él y lo va a quemar en la puerta de la embajada donde Hernando Siles está refugiado. Y Hernán Siles Suazo, muy jovencito, mira, digamos, o presencia este acto de violencia social, podría decirse, en contra de su padre y de alguna manera queda con, entre comillas, la misión, aunque no era el directo encargado, de defender el legado y el patrimonio intelectual de su padre en Bolivia, ¿no? Entonces asiste, por ejemplo, al juicio que se le hace a Hernando Siles en su momento y está pendiente de todos los detalles. Su padre ya está fuera del país y él queda de alguna manera quizás en ese momento como heredero, ¿no? Podría decirse de ese paso por la vida pública de don Hernando Siles Reyes, ¿no? Nacido en Sucre. Y bueno, la figura la conocemos, es un presidente que, por ejemplo, entre otras cosas, evita, ¿no? Por lo menos en el periodo de su mandato, la guerra del Chaco. Rafito, hay una leyenda eh, que Hernán Siles Suazo se conoce con Juan Lechino Quendo en las aulas del Instituto Americano. Es ¿Eso lo verdad, conoce? es totalmente cierto. Y Es hasta importante comillas dice también, que también está en el mismo colegio. sí, 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 sí. Efectivamente hay digamos, hay un núcleo interesante de colegiales, ¿no? En el Instituto Americano, que en ese momento era uno de los pocos colegios, digamos, laicos, entre comillas, porque era de la Iglesia Metodista, pero laico en el sentido de que tenía una visión, digamos, moderna, ¿no? De lo que debía ser la educación secundaria, la educación preuniversitaria. Eh, en parte se piensa que Siles fue inscrito al Instituto Americano, a la Merins, por tener justamente esa situación particular de que sus padres no estaban casados, ¿no? Y entonces no había, digamos, ningún impedimento en el sentido religioso o en el sentido católico. Y entonces el Amerins fue de alguna forma una especie de núcleo o enclave de modernidad en la sociedad paceña, que de alguna manera venía a renovar un poco los aires conservadores, ¿no? De la sociedad paceña de entonces. Entonces sí, Lechín, que tiene también una vida familiar un tanto similar, ¿no? Se inscribe en el americano y ahí se conocen y efectivamente la relación política comienza ahí, ¿no? Es decir, es la dupla de movimentistas, digamos, más antigua en el sentido de que se conocen muy jóvenes y durante mucho tiempo Lechín siempre bromeaba y decía, este caballerito me ha llevado al MNR, ¿no? Decía de Siles. Bromeando un poco, diciendo, por culpa de él, soy del MNR. Y efectivamente Siles insiste mucho para que Lechín ingrese al MNR. Él es el artífice del nombramiento de Lechín como subprefecto de Uncía, ¿no? En el gobierno de Villarruel. Y entonces sí, la relación entre Siles y Lechín fue a ratos muy conflictiva, pero a ratos también de mucho cariño y mucho recuerdo por esa etapa escolar que vivieron juntos. Bueno, aparte que están internados. Un dato, no sé si lo investigaron, Rafael, es que si tuvieron, lo conocieron en la Merins a José Aguirre Gainsbourg, quien es fundador del POR. No sé si llegaron a ver ese dato. Bueno, del americano no estoy seguro, pero es correcto que entre Siles y José Aguirre Gainsbourg hubo una relación muy estrecha, no solo amistosa, sino de carácter político. Siles y José Aguirre Gainsbourg son fundadores del grupo Beta Gamma, ¿no? Que es uno de los primeros grupos posteriores a la Guerra del Chaco, que va a ser, digamos, el germen, por un lado del MNR y por el otro lado del POR, ¿no? Entonces, Aguirre Gainsbourg y Siles Suazo coinciden en una primera etapa de su vida juvenil en cuanto a las banderas políticas. Juntos se oponen, por ejemplo, al golpe contra Tejada Solzano que da el general David Toro y no son, digamos,
ambos no están inclinados por el golpismo. Ambos, digamos, rechazaban la idea de que los militares tomaran el poder y se llega a dar el caso incluso de que juntos, José Aguirre Gainsbourg y Hernán Siles renuncian a Beta Gama en el momento en que Beta había el golpe de Toro, ¿no? Que había sido en realidad promovido por Bush. Entonces, ahí se encuentran los dos y están muy cerca. Juntos beben de los 7 ensayos de la realidad escritos por Mariátegui y de alguna manera ambos se identifican con ese socialismo sin calca, ¿no? Del cual Mariátegui era un poco uno de los portavoces más importantes en ese momento. Tu micrófono, Pablo. Un pequeño corte. Tuvimos un pequeño corte. Mira, te preguntaba esto porque he revisado algunas biografías de Aguirre Gainsbourg y en algunos sostienen que salió bachiller en el del Colegio San Calixto y otros sostienen que él pide salir del Colegio San Calixto para inscribirse al americano los 2 últimos años y después inmediatamente es contratado como profesor de inglés. Tú dices coinciden posteriormente con Siles Suazo en ay, en el grupo Betagama. Y también cuando fallece Geiger Gainsbourg muy joven, eh, muchos de los que ya habían sido un núcleo fundador o adeptos al trotskismo boliviano, eh, citan a Siles Suazo como parte de este grupo, digamos, cercano al pueblo. Pero sigamos, Hernán Siles Suazo estudia Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés y va voluntario a la guerra del Chaco o es reclutado. Es un poco. Sí, sí, sí. Bueno, la historia esta es interesante porque él era miope, tenía una miopía bastante aguda, lo conocemos de toda su vida, ¿no? Tenía unos lentes poderosos de mucho aumento, esto desde muy joven. Cuando estalla la guerra del Chaco, a pesar de que su padre había evitado la guerra del Chaco, la había tratado de, digamos, postergar lo más posible y había buscado siempre una salida pacífica con Paraguay. A pesar de eso, Siles Suazo busca efectivamente acudir a la guerra, ¿no? Esa es una decisión que él toma en contra de la voluntad de sus dos padres, que como sabes tenían influencia, o sea, Hernando Siles no era poco influyente, digamos así, entonces ambos podían fácilmente evitar que su hijo fuera a la guerra, sin embargo, él se empeña en ir a la guerra, le dicen de todo para que no vaya. Incluso la ley protegía a Siles Suazo porque era hijo único de una mujer sola. Entonces, digamos, dentro de los lineamientos de reclutamiento en ese momento, Siles no tenía por qué asistir a la guerra, estaba, digamos, liberado de esa obligación. Y él insiste, 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 y al final consigue entrar, digamos, al reclutamiento porque durante una manifestación hay una pelea, aunque no parezca cierto, Siles Suazo también sabía pelear, ¿no? Sabía pelear con los puños. Y entonces se trenza en un conflicto ahí en callejero con un oficial de la policía y inmediatamente sufre, digamos, entre comillas, el castigo que sufrían todos los que hacían alboroto y lo llevan, ¿no? Casi forzado, aunque él estaba muy contento de que eso sucediera, le ponen el uniforme y lo reclutan y lo envían al frente de batalla. Entonces, Siles Sosa asiste a la guerra como soldado raso, ese es también un dato muy importante porque generalmente los estudiantes de la universidad eran colocados como oficiales, ¿no? En la guerra y él no, él va como soldado raso, convive durante meses con una cantidad diversa, digamos, de conscriptos, aunque la mayoría eran aymaras, ¿no? De la zona del lago, y es trasladado al Chaco, participa de la primera batalla de Alihuatá y es herido en el brazo en ese momento, ¿no? Por supuesto que todas las advertencias que le habían hecho sobre su miopía y la dificultad que tenía él en cuanto a su anatomía, digamos así, para ser soldado, se cumplen, es decir, él trata de avanzar, digamos, en medio de la batalla y obviamente los, los anteojos se le cubren de lodo,
pierde la visión en determinado momento, no podía ver desde dónde le disparaban y entonces era un blanco fácil, digamos así, en ese momento y por eso lo evacúan hasta La Paz. Hace un segundo intento, trata de volver al frente de batalla, pero ya en ese momento se decreta el cese de hostilidades y entonces regresa en condición de herido y excombatiente a la ciudad de La Paz para proseguir, como tú bien decías, sus estudios de derecho. ¿En qué momento el núcleo Zabaleta, siempre recurro a esta frase, eh, el MNR, el nacionalismo boliviano nace en las trincheras del Chaco, ¿no? ¿En qué momento se conoce con Siles Suazo, Céspedes, Montenegro? Porque muchos historiadores del MNR dicen que se conocen ya en el Chaco con toda esta gente que después iba a ser la dirección del MNR. Pues en realidad, en la experiencia del Chaco, él no tiene relación directa ni con el oficial Paz Estensoro, que estaba también ahí, estaba muy cercano a la alta oficialidad, por ejemplo, o el corresponsal de guerra Augusto Céspedes, o el corresponsal de guerra Carlos Montenegro, ¿no? Efectivamente, la generación de los movimentistas es una generación que acude a la guerra, a diferencia de otros líderes políticos juveniles de ese momento que, por ejemplo, como José Antonio Arce, deciden exiliarse al Perú para no participar en la guerra, precisamente por razones ideológicas, porque estaban en contra de la guerra o por cualquier otra razón que haya sido. Creo que es importante decir que esta condición de excombatientes de los principales dirigentes del MNR es muy, muy importante después, porque les permite dirigirse al país tras haber participado como fuerza beligerante, digamos, en la guerra y tras haber tenido una conducta patriótica que era valorada en ese momento por el pueblo boliviano en general, que había participado, por supuesto, del conflicto de manera directa. Entonces, el hecho de no ser omiso, de no ser emboscado, como se le llamaba, le da muchísima prestancia, muchísima legitimidad a los protomovimentistas de ese momento, ¿no? Porque el MNR todavía no existía. Entonces sí, se conocen, pero se conocen, yo creo que no tanto en el caso de Siles Suazo en las trincheras, sino posteriormente cuando recuerdan y rememoran su experiencia en el Chaco. La amistad, por ejemplo, con Walter Guevara comienza como dirigentes estudiantiles de la posguerra, asisten a varios congresos, son elegidos en Cochabamba, Guevara y en La Paz, Siles Suazo y participan del movimiento estudiantil de ese momento en la universidad. Eh, Son testigos, digamos, de una serie de acontecimientos dentro de la universidad y entonces las relaciones se hacen básicamente en ese contexto, me parece. Luego la fundación del MNR, los 12 fundadores del MNR que en 1942 firman un documento, tiene pues un poco ese antecedente, ¿no? El haberse visto posiblemente como excombatientes después de la guerra y el haberse frecuentado, digamos, en distintos momentos, entre ellos la vida estudiantil como dirigentes de la UNSA o de la Universidad de San Simón. Eh, el MNR, tú decías, de los que se fueron, mientras recuerdo a Tristan Marov también, quien se exilia, y que después iba a tener una rara relación con la Revolución Nacional y con el MNR, con toda la izquierda. Pero volviendo, Hernán Siles Suazo es dirigente, es abogado. Eh, si uno revisa un poco las publicaciones, las secciones políticas de La Razón, de Última Hora, y otros periódicos del diario de esa época, hablo de La Razón, que dependía de Aramayo, ¿no? Antes del MNR hubo una agrupación que trate, digamos, de buscar ese tema para organizar, para querer fundar un partido con ese ámbito. Recordemos que también se da a conocer lo que es RADEPA, Razón de Patria, que era una logia de puro militar, oficiales, o excombatientes de la guerra del Chaco. Hay un intento de querer fundar, digamos, un antes del MNR o directamente ya deciden crear el MNR, del cual Siles Suazo también es fundador. Es muy importante tu pregunta, Pavel, porque el MNR tiene unos antecedentes, digamos, que
exceden en lo que uno esperaría. El MNR no se funda de inmediato, el MNR tarda en fundarse y en cierto sentido esa demora se debe a que el protagonismo político del momento lo van ganando y los militares, ¿no? O sea, como que los militares después de la guerra se adelantan al MNR y comienzan ya a anticipar muchas de las medidas. Entonces, los precursores del MNR, podríamos decir, son Toro, el inicio, el gobierno de Toro, el gobierno de Bush, ¿no? Que son, digamos, los dos momentos específicos en los cuales estos intelectuales, estos miembros activos de la militancia nacionalista, ¿no? Se van poco a poco congregando y terminan fundando el MNR para apoyar a Villarroel, ¿no? Villarroel ya recibe el respaldo del partido como tal, pero los antecedentes, digamos, el premovimentismo se produce en los gobiernos de Toro y de Bush, ¿no? Ahora es interesante señalar acá que ese es un espacio, digamos, de amplias libertades donde distintas personalidades van colocándose, ¿no? Y van prefigurando un poco los campos en los cuales se van a terminar uniendo o dividiendo dependiendo de las condiciones, ¿no? Que se dan en ese momento, de la situación política. Entonces, para resumirte en una respuesta muy rápida, ¿quiénes concurren a la fundación del MNR? ¿No? Por un lado podemos decir que está la corriente de Beta Gamma, ¿no? Donde básicamente sobresale Siles Suazo y otros movimentistas como Suazo Cuenca, eh, y, y después de la salida ya de Aguirre Gainsbourg y su inclinación hacia el marxismo, digamos, Beta Gamma queda, digamos, como una de las semillas del MNR. Por otro lado está el Partido Socialista Independiente, que es un partido que se forma en realidad al calor del gobierno de Toro, pero sobre todo alrededor de Bush, ¿no? Este Partido Socialista Independiente está dirigido por Enrique Valdivieso, que fue el vicepresidente de Bush, ¿no? Que fue una figura también muy importante de la época, alguien que se consideraba a sí mismo socialista y que inspiraba a muchos de los que posteriormente fundan el MNR. En este Partido Socialista Independiente estaba Paz Estenssoro ya, ¿no? Como una de las figuras principales, estaba Augusto Céspedes, eh, y esos eran, digamos, los principales apoyos, que era como el grupo de civiles que apoyaban a los militares, ¿no? Ahí no participó Siles Suazo, que se opuso al golpe de Toro, ¿no? Y que tenía mucha desconfianza en general del propio Bush, ¿no? Y finalmente, la tercera corriente que contribuye a la formación del MNR es una fracción importante del partido de la Unión Nacional formado por Hernando Siles, ¿no? Durante su presidencia. La juventud de este partido nacionalista que apoyó a Hernando Siles se desprende del partido de Hernando Siles y forma, digamos, un grupo distinto que va luego también confluir a la fundación del MNR. En este grupo está Carlos Montenegro como figura principal, ¿no? Entonces, digamos que esas son las tres vertientes: Siles, Betagama, Partido Socialista Independiente, Paz Estenssoro, y digamos, la juventud de los nacionalistas silistas, seguidores de Hernando Siles, donde está Carlos Montenegro. Es muy curioso ver que Hernán Siles no participa del partido de su papá, ¿no? Él está un poco más a la izquierda, está con Aguirre Gainsbourg, como tú decías, Claro. está en Betagama. Entonces, uno diría, no, pero el hijo debió haberse afiliado al partido de su papá. No lo hace Carlos Montenegro, y todos ellos se encuentran poco a poco en las elecciones, ¿no? Que se dan en 1938, por un lado, para la constitución que Bush aprueba. Ahí se encuentran varios de estas figuras que aparecen con el rótulo de independientes, y luego en 1940 también vuelven a presentarse a las elecciones. En esa etapa había la amplia libertad para que se presentara uno a una elección sin tener partido, ¿no? Entonces, entre, digamos, el 38 y el 40 hay digamos, despertar electoral de muchos sectores que postulan candidatos independientes, ¿no? El 40, por ejemplo, eh, Descolla Paz Estenssoro con una amplia votación en Tarija, no es el candidato del MNR. El MNR no existía todavía. Ellos se encuentran en el Congreso como diputados independientes y poco a poco se van de alguna manera poniendo de acuerdo, van convergiendo y van formando un grupo que tarda mucho en constituirse, y del que Siles
tampoco formaba parte de manera directa, ¿no? Siles es electo el 42, porque es un poquito más joven, ¿no? Pero en ese periodo es muy chistoso porque el MNR no existe, pero están sus líderes en el Congreso. Y ahí en el Congreso se conocen y desde esa amistad que van trazando en el Congreso, deciden finalmente en 1942, un poco tarde, porque la guerra, tú sabes, termina en 36, 6 años después de la guerra apenas se funda el MNR. Claro. Em, Hay mucha gente dirá, ¿y Lechín dónde andaba? Bueno, Lechín es una figura muy interesante porque Lechín aparece un poquito después. Lechín, como te dije antes, amigo de Siles Suazo, simpatizante de algunos de estos dirigentes, pero con cierta distancia, ¿no? Con cierta distancia, o sea, no participaba directamente de estas labores electorales. Entonces, Siles Suazo lo convence, ya cuando Villarroel es presidente, de que acepte ser subprefecto de Uncía, ¿no? Le ofrece un cargo más burocrático en La Paz y Lechín, con mucho olfato político, prefiere ser subprefecto de Uncía porque entiende que desde ahí puede hacer más trabajo político con los obreros, ¿no? Con los trabajadores mineros. Y entonces ahí es donde Lechín se coloca, digamos, como autoridad y es donde él sienta la autoridad del Estado frente a la Patiño y en general frente al poder empresarial minero en ese momento muy importante, ¿no? Hay que decir que Lechín continuamente a partir de ese momento oscila, ¿no? Entre las posiciones marxistas y las posiciones nacionalistas, ¿no? Es una oscilación que llega incluso hasta 1951, ¿no? Esa oscilación ya llega a niveles extremos, el 47 cuando forma parte del bloque minero parlamentario, cuando hay una alianza entre el POR y Lechín, podríamos decir, ¿no? Que era eh, que formaba parte del ala obrera del naciente MNR. Y entonces Lechín está, digamos, en esa disyuntiva permanente, hasta que, por supuesto, el MNR toma el poder y él se convierte, por ejemplo, entre otras cosas, en ministro de Minas primero, decretando la nacionalización, y luego en vicepresidente de Paz Estenssoro, ¿no? Después de la Ujú. primera presidencia de Siles. Entonces, Lechín es una figura oscilante que recupera muchas de las ideas y los rasgos que aprendió de Guillermo Lora, que era su maestro, pero que finalmente, por las circunstancias, digamos, se va colocando cada vez más dentro del MNR. Pero a Lechín como lo que los demovimentistas lo veían como alguien externo y al mismo tiempo de mucha confianza, ¿no? Alguien que traía el olor de las masas, pero que no necesariamente se comprometía al 100% con el MNR. Em, a mí mira, en una reciente feria del libro en Cochabamba la anterior semana, conocí una persona mayor, que vino a comprar algunos libros al stand de la librería y él me dijo, me aseguró que Lechín era militante del POR, dijo, era de mi célula Es en muy siglo XX. posible. Sí, el En propio siglo Guillermo XX. Lora lo aclara, ¿no? El propio Guillermo Lora dice en varias entrevistas que sí, que Lechín era su alumno, que a veces se Claro. reunían horas de horas, que le daba clases, ¿no? Yo creo que Lora tenía la esperanza de que Lechín Y él me efectivamente se confirmó, comprometiera con... Lechín no leía, no leía. Todo lo explotaba al Guillermo, no leía, no le gustaba leer, pero era así, era rápido de hablar. Te digo, es una persona mayor, eh, bueno, estuvo con ellos, o sea, ya debe llegar a los 80 y más años, y me dijo, sí, yo le aseguro que Lechín era militante del POR. Bueno, Yo creo, Pavel, que Lechín cuidaba esa ambivalencia, le sí, gustaba la ambivalencia, ¿no? Porque en cierto sentido, pues eso le daba posibilidad, digamos, como dirigente minero, de tener, digamos, llegada a todos los distritos, ¿no? Porque si volvía totalmente porista, se hubiera quedado como dirigente del siglo XX y de Catavi, ¿no? claro, Y si se decantaba absoluta y totalmente por el MNR, pues hubiera tenido apoyo en San José, en Guanuni, ¿no? En el Consejo Central Sur, en los lugares donde el MNR mantuvo hasta el último una predominancia. Entonces, yo creo que sabedor, digamos, de la lucha interna del movimiento sindical, pues ahí estaba Lechín jugando ese papel, ¿no? Y creo que sus clases con Guillermo Lora
engendraron también en el Chile una aversión al Partido Comunista, ¿no? Y no es casual por eso que el 87 haya sido sustituido por Simón Reyes, ¿no? Claro. Yo creo que eso sí quedó, o sea, con el PC no No, jugaba él, ¿no? no, Y después no sé cuando llegó si la UDP se no sé si opuso estaba contigo radicalmente en esa gestión, Rafito, ¿dónde fue el Congreso? En Santa Cruz, fue, ¿no? en Santa Cruz, donde Claro, Lechín cayó. cuando Lechín cayó, claro, que el maestro Lechín dice, por fin estos Stalins, los del PS por fin han conseguido su objetivo de 50 años, sacarme de la copa. Y se fue muy amargado, no sé si está. Sí, sí, claro que Eh, estuve. volviendo a Hernán Siles Suazo, ¿por qué el gobierno de Villarroel, Hernán Siles Suazo, no tiene un ministerio, es más destacado? Pues Paz Estenssoro llega a ser el ministro de Economía de Villarroel. Mira, esta historia es muy interesante. Para mí fue absolutamente algo nuevo en el momento en que estuvimos escribiendo la biografía con Isabel Siles, la hija menor de Siles Suazo, que es coautora del libro. Fue para mí una sorpresa porque ella me fue diciendo que efectivamente Siles se opuso al golpe del 20 de diciembre del 43. Es más, Pavel, yo te diría, hay datos concretos y específicos garantizados de que no solamente se opuso al golpe de Villarroel, sino que en un momento llegó a defender al gobierno de Peñaranda cuando hubo un intento de derrocamiento, ¿no? Salió a las calles, Siles, a decir, Peñaranda es el presidente electo y hay que mantenerlo en el mando, ¿no? Mm, A ese grado, digamos, llegaba la discrepancia fuerte de Siles con esta conspiración que Paz Estenssoro, Céspedes y Montenegro fueron organizando con Radepa. Entonces, mantuvieron a Siles durante ese periodo alejado, digamos, de la toma de decisiones. Y el golpe de Estado del 20 de diciembre, cuando Villarroel toma el poder y derroca a Peñaranda, se hace a espaldas de Siles Suazo, ¿no? Que era ya un dirigente muy importante del MNR. Esto está registrado en varios anales de la historia. Se habla del grupo antimilitarista del MNR, ¿no? Yo le llamaría antigolpista, que estaba formado por Hernán Siles Suazo y Rafael Otazo, ¿no? Eran los dos antigolpistas del MNR. Fueron los que se opusieron a esta acción, a esta decisión. Al grado de que el 20 de diciembre Siles Suazo, muy enojado, habla con Paz Estenssoro y lo amenaza con presentar su renuncia al partido. En una discusión muy, muy encendida entre Paz y Siles, Paz Estenssoro lo calma, le ofrece un espacio en el gabinete, Siles rechaza esa posibilidad y la única forma de convencer a Siles de que el gobierno de Villarroel debe seguir con el MNR dentro del gabinete es prometerle elecciones. Paz Extensor le dice, vamos a constitucionalizar el gobierno de Villarroel. Entonces ahí Siles Suazo decide quedarse en el MNR, ¿no? Se hubiera producido ahí una ruptura, eventualmente una ruptura prematura. Siles es el que va al panóptico de San Pedro, convence a Peñaranda de que renuncie pacíficamente. Siles sale públicamente a defender al director de La Razón, que estaba a punto de ser linchado en ese momento en el Prado, le salva la vida, lo lleva a una embajada, Siles intenta y logra con cierto éxito que el gobierno de Villarroel no recurra a la violencia. Entonces ahí tenemos un primer cortocircuito, ¿no? Cuyo antecedente es la oposición de Siles al golpe de Toro, la cierta distancia que Siles tiene con Bush, ¿no? Y el apoyo clarísimo de Siles en su momento al gobierno de Peñaranda cuando este iba a ser derrocado antes de que Villarroel lo hiciera, ¿no? Entonces yo digo que ahí Siles Suárez tuvo una conducta que tiene consonancia con su experiencia juvenil del piano de su padre en llamas, ¿no? Sobre la avenida Arce, donde una multitud dice que Hernando Siles es un tirano. Entonces Siles, desde ese momento, tomó una decisión en su vida que es oponerse a la violencia, venga de donde venga, ¿no? Y entonces cualquier golpe de Estado le generaba desconfianza, le generaba distancia, y entonces, pues yo te diría que esa fue su postura. Durante el gobierno de Villarroel, no tuvo efectivamente ningún cargo ministerial, fue electo como diputado constituyente, porque efectivamente Paz Extensoro cumplió su promesa, Villarroel convocó a elecciones, el MNR ganó esas elecciones, ¿no? Del 44, y en ese marco del triunfo electoral del MNR,
a pesar de todas las objeciones contra el MNR, las acusaciones falsas de que era un partido fascista, en fin, Paz Estenssoro, Siles Suazo, Guevara, todas las figuras prominentes se colocan, digamos, a redactar la nueva constitución. Y entonces ahí Siles tiene su primer papel destacado, ¿no? Porque hace una serie de propuestas que son en este momento vanguardistas, ¿no? En ese momento, en función de que Villarroel hiciera cambios legales fundamentales, ¿no? Entonces ahí comienza a gestarse en realidad el programa de gobierno del MNR durante el gobierno de Villarroel, la necesidad de la reforma agraria, el enfrentamiento con los empresarios mineros, el voto universal. Sí les propone el sufragio femenino en ese momento y consigue que se apruebe. Por eso las mujeres votaron ya en 1947, antes de la Revolución Nacional. Propone una justicia independiente campesina, con rasgos muy parecidos a lo que después sería la justicia indígena. Entonces tiene un papel destacado, no dentro del gobierno, pero acompañando al gobierno de Villarroel, que ya se ha constitucionalizado, y en su papel de legislador. Lo que pocos saben es que una de las primeras operaciones de lo que después iba a ser la CIA, de la inteligencia americana, fue montar todo el engranaje del nazimovimentismo y Villarruel, agente de los nazis. En lo que colabora muy alegremente en la representación moscovita en la política boliviana, que era el PIR. ¿Cómo asumen ese papel? O sea, porque uno revisa algunos periódicos de la época y ve pues el nazimovimentismo o eh, el seguidor de, me recuerdo eso, el seguidor de Hitler, Víctor Paz Estenssoro. Entonces, es una operación política montada desde los Estados Unidos con el apoyo del Partido de la Izquierda Revolucionaria, del PIR, que era la representación de la URSS en la política boliviana. ¿Cómo asumen ellos esas acusaciones? Pues mira, yo te diría algo que creo que es muy importante. El MNR se funda o acelera su fundación en 1942 porque durante el gobierno de Peñaranda se acusa al MNR de ser un partido nazi, de ser una especie de sucursal o de filial del partido nazi en Bolivia y de estar planificando un golpe contra Peñaranda, que finalmente luego se da, ¿no? Es lo más interesante. Pero el 42, un año antes del verdadero golpe contra Peñaranda, organizado por Villarroel, el MNR es acusado, ¿no?, de ser un partido nazi. Sin embargo, el MNR no existía, Pablo, todavía no se había fundado. Y entonces la fundación del MNR se precipita a raíz de esta acusación. Y lo que tú dices, esta acusación tiene, digamos, tentáculos internacionales, ¿no? Y bueno, está Estados Unidos, pero sobre todo está el Reino Unido, ¿no? La carta falsificada que Belmonte habría enviado al embajador de Alemania en La Paz, ¿no? Belmonte era el agregado militar de Bolivia en Berlín en ese momento, ¿no? A quien se trata de inculpar de un golpe de Estado en combinación con los nacionalistas. Entonces, esa carta es fraguada por el servicio británico, ¿no? Por el servicio de espionaje británico, y es uno de los tantos intentos por hacer que Estados Unidos se incorpore a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por supuesto, no fue el más importante, tuvo que pasar el ataque japonés de Pearl Harbor para que esto sucediera, pero en los intentos de los ingleses de jalar a Estados Unidos a la guerra, está también este episodio de la política boliviana. Entonces, el MNR se funda para desmentir la supuesta afiliación nazi de este grupo de intelectuales que estaba ya en el Parlamento, ¿no? Y entonces, pues sí, efectivamente se trata de uno, de desprestigiar, de desacreditar, es un plan conspirativo para quitar al naciente MNR de la escena política. Y este hecho, si hubiera prosperado, le hubiera sido, por ejemplo, muy beneficioso para el PIR, ¿no? El PIR estaba compitiendo con el MNR y entonces, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, al PIR le convenía que el MNR quedara estigmatizado como partido nazi, ¿no? Para así el PIR adueñarse de forma efectiva de la representación popular, de la representación obrera, en fin. Entonces, bueno, este proyecto, digamos, no prospera, pero sí forma parte de esta conjura, ¿no?
en contra del MNR, que efectivamente hasta el día de hoy tiene todavía seguidores, ¿no? Hay gente que Ah, dice, no, el que el MNR era un partido nazi, efectivamente, porque bueno, y algunos con condescendencia dicen, bueno, ¿qué se podía hacer? En ese momento no se sabía nada de los campos de concentración. Se claro, olvida que esto sucede muy tarde, cuando ya la batalla de Stalingrado se está librando, cuando Hitler ya está de capa caída, ¿no? Era suicida el 42, el 43, ser filial del partido nazi en Bolivia o en cualquier lugar del mundo. No tenía ningún sentido, era subirse al carro de los perdedores. Entonces, esto es falso, pero ha sido, digamos, parte un poco de la leyenda negra, ¿no? Que se ha colgado al MNR para tratar justamente de desprestigiarlo y de alejarlo de sus bases sociales. claro, porque bueno, el 21 de julio de 1946 ya la Segunda Guerra Mundial había acabado. eh, en realidad a los nazis, los países que les interesaba de Sudamérica era Argentina y Brasil. Bolivia pasaba intrascendente, pese a ser su papel como productor de estaño a nivel mundial, ¿no? Eh, Después del 46 viene una persecución salvaje al MNR, digo salvaje porque son detenidos, se denuncian las primeras torturas a personas militantes, no solo del MNR, también en el POR tenía muy poca incidencia, pero ya Guillermo Lora es perseguido, la dirección del POR es perseguida y otras agrupaciones de izquierda. No nos olvidemos que en las elecciones del 47, cuando el bloque sindical revolucionario gana, que era una alianza entre la Federación de Mineros y el POR, defendían, se había aprobado en 1946, en noviembre del 46, la tesis de Pulacayo, defendían una posición clasista. Lora, Lechín y otros son expulsados del Parlamento y empieza una represión muy dura contra la izquierda y el MNR, que era considerado también Lo más chistoso o lo más cómico, si vale el término, esa represión a la izquierda era también protagonizada por gente del PIR que estaba al servicio del nuevo gobierno. ¿Qué hace Siles Suazo? ¿Resiste? ¿Se exilia? ¿Qué hace durante ese tiempo? Mira, esta parte es creo que la más interesante de todas, ¿no? Porque hay una serie de elementos que son realmente desconcertantes, ¿no? Uno de ellos es lo que tú llamabas el bloque sindical revolucionario, que es justamente la formación de una alianza muy particular, muy sui generis, en 1947, cuando ya Villarroel está muerto, cuando Paz Extensor está exiliado en Buenos Aires, que se da entre una ala del MNR, que es encabezada por Lechín, naturalmente, el POR, y la Federación de Mineros, ¿no? Esta forma particular que ya comienza a ser tradición en Bolivia de elegir candidatos en asambleas sindicales y de presentarse a las elecciones como bloque obrero, digamos, clasista, ¿no? Lo desconcertante ahí es justamente esa convergencia entre el MNR y el POR, ¿no? El 45. O sea, una parte del bloque minero parlamentario son movimentistas. Ahí está Mario Torres, ¿no? No solo son trotskistas. Y esto se debe a que los trabajadores votan por ellos, ¿no? Se eligen los candidatos en los distritos y ahí salen tanto movimentistas como trotskistas elegidos, ¿no? Como candidatos y finalmente terminan convergiendo en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y ahí comparten, digamos así, la representación estos dos partidos que nunca se aliaron formalmente, pero que en ese momento estaban en la resistencia contra los gobiernos del sexenio, ¿no? ¿Qué hace Siles? Siles se queda en Bolivia, ¿no? Creo que esta es una característica que está a lo largo de toda su biografía. Mientras el exiliado Paz Estensoro espera, digamos, obviamente sufriendo las desventuras de cualquier exiliado, espera fuera de Bolivia los resultados internos del país, Siles Suazo se convierte desde ese momento, sobre todo desde la caída de Villarroel, en su operador principal en el territorio boliviano, ¿no? La conexión entre Siles y Paz, que había sido dura, difícil en los primeros meses del gobierno de Villarroel, se consolida, se hace fuerte una vez que Paz Extensor está en Buenos Aires, exiliado, y Siles Suazo se queda en Bolivia. A partir de ahí, esa relación no se rompe fácilmente, ¿no? Hay un tándem muy claro, Siles-Paz. Siles en La Paz, Siles en Cochabamba, Siles en Santa Cruz, moviéndose en todos los lugares del país de forma clandestina, y Paz Extensor escribiendo cartas desde Buenos Aires, organizando la resistencia,
haciendo vida pública desde la capital de la Argentina. Y entonces, Siles, ahí, el que se había opuesto a todas las conspiraciones, Pavel, el que había estado en contra de Radepa, en contra del golpe contra Peñaranda, se convierte en el maestro de la conspiración. Y a lo largo de ese periodo, entre el 46, que cae Villarroel, y el 52, que asciende el MNR al poder, Siles es el maestro de la conspiración. Lo hace junto a Lechín, Lechín en su ambivalencia con el trotskismo, con el POR, pero lo hace también con los aliados militares, que son muchos, cada vez más, ¿no? Si bien muchos militares fueron enemigos de Villarroel, había quedado también un grueso sector de la oficialidad que había simpatizado con ese gobierno, sí les coordina sin ningún problema con ellos, termina su fase antigolpista y comienza su fase de presentar al partido en elecciones, competir electoralmente, pero también intentar, digamos, cuando esta voluntad es desconocida, de ejercitar, digamos, la fuerza, ¿no? Y entonces, yo aquí te diría, para resumir, la principal participación de Siles en este periodo de bloque minero parlamentario es la guerra civil de 1949. Eh, Él eh, conduce eh, la guerra civil. ¿te parece, Grafito? Porque esto está interesante. Ya vamos a Sí, cumplir el tiempo del programa. Hablemos de la perfecto. guerra civil y dejemos para nuestro próximo encuentro el sábado, Siles Suazo 52, su famosa frase, volveremos y venceremos, Y que Lechín perdonaremos. Lechín siempre le recordaba donde podía. Y hablemos, el sábado hablamos del 52, De acuerdo. del 50 en realidad, y de bueno, una lectura no muy buena que tuvo el MNR sobre lo que fue el 9 de abril, durante la insurrección. Y acabemos con la guerra civil, porque es fundamental. El MNR realiza una serie de conspiraciones, por lo menos eso rescata la prensa, del 46 al 51, hasta las elecciones. Y el Correcto. momento más destacado es la guerra civil del 49. ¿Qué pasa el Sí. 49? ¿Qué papel Mira, juega el MNR? el 49 es muy interesante porque es el espejo invertido de la insurrección del 9 de abril, ¿no? ¿Por qué el espejo invertido? Porque allí donde la guerra civil adquiere fuerza y predominancia el 49, es donde el 9 de abril del 52 ya no tiene fuerza, ¿no? Y allí donde la guerra civil no logró cuajar el 49, es donde finalmente se produce la insurrección del 9 de abril del 52. Entonces el 49 y el 52 se miran uno al otro, digamos, mostrando que son diferentes, ¿no? Que son piezas distintas del mismo rompecabezas. La guerra civil del 49 es muy importante, primero por el nombre. ¿Por qué se le llama guerra civil? Porque participan muchos militares, ¿no? Es decir, es de alguna manera la resurrección de Radepa, ya no con ese nombre, ya sin Villarroel, sino al mando del MNR y al mando de Siles. Se le dice también guerra civil porque participa la aviación, ¿no? Entonces eso hacía parecer como una guerra, como la guerra que se acababa de vivir en Europa, ¿no? Es decir, Sí. aviones lanzando bombas, eso era algo absolutamente inédito y porque participan muchos aviadores, ¿no? Aviadores civiles del Yo Aéreo Boliviano, el sindicato del Yo Aéreo Boliviano casi es copado por el MNR y los aviones del Yo son usados para alimentar la guerra. Y también un grupo de pilotos de la Fuerza Aérea donde destaca René Barrientos, ¿no? Pero también León Colecueto, que fue hermano del secretario del Partido Comunista más adelante. Es decir, hay un grupo de militares. Y yo te diría que el comando de la guerra civil está a cargo de Siles y del general Froilán Calleja, que dirige a las fuerzas en Santa Cruz. Entonces, repitiendo un poco lo que te decía, allí donde la insurrección de abril prosperó, en la guerra del 49 no prospera. ¿Dónde no hay guerra civil? En La Paz y en Oruro. El 49, La Paz y Oruro están controlados por el gobierno de Manuel Turreragoita. Fracasan todos los planes en La Paz y en Oruro. Y eso hace que la guerra no pueda lograr la captura del poder. Sin embargo, la guerra civil adquiere muchísima fuerza en Cochabamba, en Santa Cruz, en Camil, en Potosí, donde el alcalde del MNR, Adrián Barrenechea, había sido electo hace poquito en las elecciones.
Luego de Potosí pasa a Sucre, porque hay mineros que toman la ciudad de Sucre. Entonces, la guerra civil del 49 se produce en la periferia, no, digamos, en la sede de gobierno. Y eso le da mucha confianza a Urriolagoitia para terminar, digamos, asfixiando esa insurrección que se produce, combinada entre civiles y militares. Creo que esas son las principales características. Hay momentos muy interesantes. El MNR al final, la dirigencia del MNR, con excepción de Siles, huye de Bolivia en un avión, para variar, todo era aéreo por entonces, ¿no? Hacia Buenos Aires, y es, digamos así, efectivamente, por un lado, una derrota de los sublevados, porque Urrielagoitia consigue controlar el mando, pero al mismo tiempo una clarísima advertencia de que el MNR estaba vivo, ¿no? Antes del 49 se pensaba que el MNR había prácticamente desaparecido y perdido vigencia. La guerra del 49, la guerra civil, es una muestra de que eso no era así. Pero también la derrota del MNR el 49 le da demasiada confianza a la rosca, ¿no? Dicen, ya los derrotamos, han intentado volver al poder, les ha fallado, elecciones, ¿no? Quiere presentarse el MNR, que lo haga, los vamos a derrotar. O sea, ahí Urriagoitia calcula muy mal las cosas y piensa que el 49 es el ocaso final del MNR, ¿no? El último coletazo, digamos así. Incluso hay un intento de ilegalizarlo, como se intentó hacer con el MAS, por ejemplo, en el 2020, ¿no? Eso, Y hay luego dicen, tantos no, ¿para qué paralelismos. lo vamos a ilegalizar si van a perder las elecciones? Claro, Sí, hay adelante. tantos paralelismos en la historia boliviana que parece que le estuvieras repitiendo. Pero aquí también se Sí, suma un tema muy interesante, que es la masacre del 18 de mayo de Villa Victoria en 1950, 50, donde los correcto. trabajadores fabriles son masacrados. Y es un movimiento con mucha presencia del MNR, pero también con mucha gente del PIR que en meses más iba a convertir en el Partido Comunista de Bolivia. Y eso les enseña para la insurrección del 52 a tener una mejor organización. Se dan cuenta que gran parte de los fabriles había estado en la campaña del Chaco y tenían instrucción militar y podían resistir y hasta vencer a un ejército regular. Otro hecho también fundamental, que en 1950 se funda eh, la Escuela Militar de Aviación o Colegio Militar de Aviación. ¿Por Ujú. qué? Por lo que tú decías, para tener una aviación militar al mando y evitar lo que nos contabas de utilizar los aviones del Lloyd aéreo para este. Nace también aquí una época la famosa frase que es rescatada muchas veces por Saulita Mercado: el MNR inicia sus champaguerras. ¿Qué era una champaguerra dentro del MNR? Bueno, la champaguerra esa yo creo que la vamos a tocar en el sábado, porque efectivamente es más bien, se considera champaguerra la lucha interna del MNR entre sus milicias, ¿no? En el periodo, sobre todo a partir de 1960, cuando el MNR se divide, cuando Guevara genera una fracción disidente y es candidato a la presidencia. Pero bueno, champa es pues un arbusto, ¿no? Maleza. Y entonces la idea de que se combate en un espacio, digamos, escaso de vegetación y generalmente en la parte altiplánica, ¿no? Del país, como una especie de guerra, digamos, menor, una guerra de guerrillas entre fracciones internas. Me parece que en el caso del 49, más que una champaguerra, hay esta combinación fuerte, ¿no? Que luego va a explicar Pavel, y creo que eso lo vamos a ver bien en la próxima entrevista, va a explicar la lealtad del MNR con las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, eh, si bien el 9 de abril ha sido de alguna manera impostado como el único momento así estelar en el cual las masas insurgen con fuerza en las trincheras, no, o sea, había antecedentes previos y el 49 es el antecedente previo. Que Froilán Ah, Calleja haya conducido gran parte de la guerra civil, te está diciendo que el MNR tenía un profundo compromiso con los militares, ¿no? Compromiso que adquirieron ya el 43 con Villarroel. Entonces, eso explica también que el ejército se haya mantenido, a pesar de todas las circunstancias, vigente, ¿no? Durante el periodo de la revolución y que haya tenido un papel fundamental. Y decir que Barrientos estuvo el 49 no es poca cosa, ¿no? O sea, Barrientos fue un dirigente importante del MNR, o sea, no fue Pinochet, ¿no? O sea, no fue quien puso fin a la revolución, es un continuador evidente porque formó parte de ese grupo
fue el copiloto que repatrió a Paz Estenssoro el 52. Es decir, aquí hay una larga tradición que comienza en la Guerra del Chaco y que Responsable termina. de la sede militar del MNR, que nace el 56 con la refundación del Colegio Militar, o Alberto Villarroel, que lo rebautizan además. Hay Así otro es. mito que nace en la guerra civil, los muertos de Chuspipata, que se iban en camiones, traían los muertos y se iban a dar a Chuspipata, que es a la entrada a los yungas. Es tan cierto, más es mito político. Bueno, yo lo que he escuchado en relación a esto es que hubo momentos en los cuales los prisioneros de la guerra civil, los movimentistas o los ex-radepistas, eran lanzados desde los aviones por los militares de la rosca, digamos así, ¿no? Esta es una versión que surgió poco después de la guerra civil y que alimentó mucho el morbo en las elecciones del 51, ¿no? Cuando salió la versión y hubo oficiales que dijeron que esto había sucedido, ¿no? Me recordaba a la dictadura argentina, ¿no? Que Claro. lanzaba cuerpos desde los aviones al mar. Lo de Chuspipata no lo había escuchado, pero sí, por supuesto, surgieron muchas versiones de cómo se había reprimido la guerra civil, ¿no? Y también hay que decir que muchos civiles participaron para defender a Urriola-Goitia en la guerra civil. Hubo segmentos importantes de anti-villarroelistas, gente que había quedado horrorizada por el gobierno de Villarroel, que se pusieron el fusil en el hombro y fueron a reprimir también a los movimentistas en varios puntos de la República. La represión se dio sobre todo en La Paz y en Oruro, donde la guerra civil no cuajó, ¿no? Ahí es donde fracasó básicamente el plan. Si La Paz y Oruro se hubieran sumado a la guerra civil, otro hubiera sido, Otro digamos, el vez. MNR hubiera tomado el poder antes, ¿no? Evidentemente, antes de la elección que ganó el 51. Rafael, quedamos hasta aquí. Tenemos como en nuestras épocas de niños como Calimán. Entonces hablaremos. ¿Cuál fue la relación Falange-MNR? ¿Por qué Unzaga de la Vega confiaba tanto en Siles Suazo? ¿Por qué la famosa frase volveremos y perdonaremos y las permanentes críticas de Lechín? ¿Por qué Hernán Siles Suazo decía, lo tildaba de trotskista Lechín en cuánta reunión de gabinete había? ¿Y cómo impone su candidatura el 56 a presidente? Y también Bien, hablaremos de la COBUR, que es el intento de Siles Suazo de querer dividir la COF. Rafael, nos vemos el sábado a las 6 de la tarde, pero antes te invito a leer este libro que creo que tú lo conoces muy bien, que es La Revolución Derrotada de Oliverio Justo, que habla precisamente, es una crítica desde el punto de vista marxista a la Revolución del 52. Lo encuentran en Librería Subterránea en sus dos versiones, Avenida Mariscal Santa Cruz, en el Pasaje Subterráneo, ingresando por la calle Colombia y por la calle Loaiza, o en Librería Subterránea 2, frente al Atrio de la U, en el pasaje al lado del Café Ciudad. Y también en Ciudad del Libro, en la Capitán Ravelo, frente al seguro de la banca privada. Estamos de 10:30 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 10:30 a 1 de la tarde. Un gusto, Rafael, y nos estamos viendo el sábado en esta historia que es más que apasionante. Habíamos pensado dividirlo en dos partes, pero creo que da para mucho más. Nos vemos el sábado y gracias por estar con nosotros. un abrazo, hasta el sábado.